Vamos a hacer una perspectiva de varios puntos de fuga. Dibujamos, por ejemplo, un conjunto de 3 líneas que fugan hacia un mismo punto y sobre la horizontal vamos a dibujar, por ejemplo, aquí otra fuga. Entonces, si mantenemos que esta es la estructura de la casa, como vemos se distorsiona mucho, hay una distorsión angular. Vamos a hacer, por ejemplo, que el punto de fuga caiga aquí, el vertical. Entonces la línea de la casa viene hacia aquí. Le damos un grosor homogéneo a todo el contorno de la casa para la terraza, fugando hacia los mismos puntos de fuga. Llamaremos esto F1, a esto F2, hacia F2 fuga. Bueno, entonces esta línea baja hacia F3. Esta baja hacia F3, esta baja hacia F3. Entonces, considerando este punto, para la altura de la terraza, fugamos hacia F2, hacia F1, donde corta aquí la vertical, esto hacia F3. Vamos ahí a F3. Fugamos, entonces corta a la vertical en este punto, traemos por F3 una línea, corta aquí, hacia F1 y aquí hacia F2. Bueno, tenemos entonces ya la perspectiva de la casa. Vamos a fugar también esto hacia F3. Entonces traemos por aquí la vertical y por aquí la alineación con esto. Queda un poco más hacia aquí, por aquí, alineamos. Y ahora esto hacia F3 y esto hacia F1. Corta aquí y esto hacia F3. Bueno, tenemos ya la perspectiva del interior. Ahora vamos a colocar, por ejemplo, aquí una terraza. Esto va hacia F2, F1. Se va ampliando hacia F1 y ahora hacia F2. Fugamos por aquí hacia... Continuamos esta línea, o sea que esta va a desaparecer ya porque es la misma. Y vamos a hacer aquí, por ejemplo, escalones hacia F3, vertical hacia F1, o sea que se amplía un poco hacia F3, F2, F1, F2, F3, F3, F1, F2, F1, F2, F3, F1, en fin, podríamos seguir haciendo escalones. Lo mismo F2, F2, F1, F3 y F3. Vamos a hacer uno más y ya concluimos. F1, esto F2, F1, F2 y F3. Esto F3. Ahora esto hacia F2, corta aquí, hacia F1 y esto aquí hacia F2. Vamos a poner una puerta, fugará hacia F3, hasta aquí, hacia F2 y hacia F3, en la continuación de esto. Entonces esto viene por aquí y a partir de este punto unirlo con este. Y esto entrará hacia F1.
y esto hacia F sub 3 y esto hacia F sub 2 y esto F sub 3. Bueno, tenemos ahí el detalle para el interior. Entonces vamos a ponerle unas sombras. Hasta ahora tenemos 3 puntos de fuga, los que corresponden a la casa. Si por ejemplo decimos que la sombra de este punto, pues vamos a poner por ejemplo que caiga aquí, entonces la sombra de esta línea será una horizontal. Entonces la sombra de esto será una línea que para calcularla, pues hasta ahora tenemos una horizontal. Entonces fugamos hacia F sub 2 y hacia F sub 3. O sea que la intersección de esta línea con el plano este es este punto. Entonces hacemos la línea que pasa por ahí y la sombra de esta línea será una línea que tiene una pendiente hacia este punto. Bueno, y la sombra de esta pues será una paralela a ella, va hacia F sub 2, por lo tanto. Bueno, ahora hay que ver dónde termina esto, porque podemos seguir haciendo lo mismo y también ver dónde fuga esto. Lógicamente, como esto está en este mismo plano, pues es una recta que debe fugar hacia la línea que pasa por F sub 1, F sub 3. O sea, la línea que pasa por F sub 1, F sub 3 es esta. Y si sigue esta pendiente, viene por aquí detrás y corta aquí. Esto lo llamaremos F, bueno, casi la vamos a llamar porque tenemos 4, 5, vamos a llamarle esto F sub 6. Bueno, es la pendiente de la sombra de las ortogonales a estos planos. Y lógicamente también, como este es paralelo a este, irá también hacia F sub 6. O sea que la sombra esta fugará hacia F sub 6. Por lo tanto, esta su sombra fugará hacia F sub 2. Bueno, como tenemos que el rayo viene por aquí, vamos a hacerlo mejor a lápiz, como el rayo viene por aquí, eso quiere decir que tomando la referencia aquí hacia F sub 3, corta aquí. Bajando aquí la altura esta, pues tenemos que este es un plano, nos acercamos, o sea, tomando la referencia esta del rayo, que es esta dirección, y tomando la referencia del plano del escalón este, tenemos que la línea vertical que cae hacia F sub 3 corta aquí. Entonces unimos este punto con este y tenemos dos direcciones. Uno, el rayo de sol, y otro, la intersección del plano del rayo del sol con este plano, que quiere decir que sería la sombra de las verticales sobre planos horizontales. Por tanto, su sombra, la fuga de esas líneas es esto. A esta fuga vamos a llamarla F4. F4. Mientras que, como esta y el rayo y esta quedan en un mismo plano, la fuga de los rayos debe estar alineada con F sub 3, F sub 4. Eso quiere decir que cae aquí. Entonces esto es F sub 5. Por eso decíamos esto F sub 6. Bueno, nos faltaría todavía una fuga, porque tenemos que todo prisma tiene tres direcciones, las de las tres caras, más 3, 6, y luego el rayo de luz. Bueno, esta ya es una dirección del prisma, el F4, entonces F5 es un caso aparte, y tenemos entonces F4, F6, F7, 4, 6, 7 corresponden a esas tres direcciones del prisma. Bueno, entonces tenemos esta fuga, nos falta aquí la lista de la casa, que fuga hacia este punto. Bueno, decíamos que teníamos la dirección esa y esto sigue haciendo la sombra hacia F sub 2 y luego esto sigue con la misma pendiente hacia F sub 6. Bueno, resulta que esto cortaría aquí, pero a nivel del suelo, pues cogemos el suelo y hacemos una paralela a esa que va hacia F sub 4. Ahora nos acercamos otra vez, haciendo por este punto
una paralela a esta va hacia f sub 4 y corta aquí. Por tanto, por ese punto hacemos una paralela a esta hacia f sub 1 y corta aquí. Entonces resulta que corta en este punto. Eso quiere decir que, bueno, aquí hay que hacer también una paralela a esta hacia f sub 6. O sea, paralela a esta, ya que es este plano. Y todo esto queda en sombra. Bueno, pues si realmente esto continuara por aquí, la sombra de esto continuaría por aquí. Pero tenemos esta dirección, esta de aquí. Y tenemos esta. Bueno, entonces esta tiene la fuga, como está sobre este plano, pues es la que va hacia f sub 6. Tenemos luego esta, que es la que va hacia f sub 5, porque es el rayo. Pues este es el rayo que va hacia f sub 5. Y todos los rayos van hacia f sub 5. De esta manera podría calcular también aquí, pues esto. Resulta que una línea vertical viene por aquí. Entonces quiero calcular la sombra de este punto. Pues este punto lo mismo, el rayo viene siguiendo la dirección hacia f sub 5, mientras que por el suelo los planos paralelos van hacia f sub 4, allá arriba. Ahí arriba. F sub 4 queda ahí arriba, por tanto la sombra de este punto es esto. Y la sombra de esta será una paralela a ella. Eso quiere decir que la sombra sobre este plano tendrá esta dirección. Y por estar sobre un plano que pasa por f sub 2, f sub 3, sus dos fugas, hacemos esa línea f sub 2, f sub 3, y esta línea tendrá el punto de fuga exactamente sobre, que le llamaremos a esta f sub 7, sobre la línea f3, f2. Este es f7. Bueno, necesariamente tienen que salir los 7 puntos de fuga, que son los 3 de la dirección de las aristas, estas 3. Luego los 3 de las líneas de sombra, que pertenecen a las 3 aristas. Por ejemplo, esta sobre este plano, esta está sobre este plano. Y luego tenemos esta que corresponde en realidad a la dirección sobre este plano, que como queda esto en sombra, pues tiene una consideración distinta. Bueno, entonces tenemos esto y lógicamente igual que esto va hacia, vamos a ver, esta línea va hacia f sub 7, pues este por ser paralelo a esto también irá hacia f sub 7. Por tanto, corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de esto será esto, ya no hay que calcular este punto. Bueno, entonces está completo, podemos ya sombrear. También habría que calcular aquí, imaginando que la casa llegue hasta aquí y fugue hacia f sub 1. A ver dónde cae la sombra aquí sobre el suelo. Venimos por aquí detrás, corta aquí y esto corta aquí. Y luego esto corta ahí detrás aquí. Entonces fugando hacia f sub 5 y fugando por aquí hacia f sub 4. A ver, este punto, aquí, f sub 4. Bueno, queda aquí pegado la sombra de esto, ya no importa. La sombra de una forma de L tendría que tener una forma de L. Pero bueno, como vemos que este punto ya, F5 está aquí, entonces esto está aquí abajo y va a quedar aquí abajo, o sea que se ve solo un fragmento, ya no lo ponemos. Entonces nos restringimos a las sombras interiores. Entonces marcamos aquí esto, marcamos esto. Ahora viene por aquí. Este plano nos acercamos. Queda todo en sombra. Esto también. Esto también. Y ahora esto sube. Entonces todo esto en el interior queda en sombra. Y esto también. Junto con esto.
Bueno, pues todo eso es el interior que queda en sombra y que acabamos de calcular. Esto también queda detrás de la luz, por lo tanto también quedará en sombra. Y ahora vamos a remarcar bien las zonas que... Entonces decíamos, esto tiene la misma pendiente que esto, va hacia F6. Esto también a partir de ese punto calculado va hacia F6, esto a F2. Y luego, una vez que teníamos este punto, hacíamos una horizontal. Bueno, remarcamos ahí algunas líneas. Cuanto más entrante estuviera todo, pues más sombra tendría. Cuanto más hacia adentro tuviera las sombras. Vamos a poner aquí, por ejemplo. Bueno, pues esa sería la perspectiva de la casa con las sombras fundamentales, vamos, las que serían obvias. Entonces, bueno, redibujamos un poco para que se distinga un poco más. Esta línea desaparecería, ya que en realidad este plano y este son el mismo. Y bueno, ahí tendríamos ya la perspectiva. Vamos a explicar un poco lo que se hizo. Pues simplemente tenemos con un cubo, por ejemplo, tenemos dos fugas para la forma plana y una fuga para las verticales. Entonces resulta que el cubo, por ejemplo, proyecta la sombra de manera que esta cara del cubo proyecta su sombra aquí. Entonces tenemos la cara del cubo, la sombra de esa cara que es esta y la sombra de la cara de atrás. Y luego vamos a darle aquí ligera sombra para diferenciarlo de esta cara. Vamos, aquí lo que realmente aparece oscuro es esta cara, que es la que no llega a la luz. Esta sería realmente la que está muy oscura. Bueno, pues tenemos un conjunto de líneas que fugan, como dijimos ahí, hacia F4. Esto es F3, no, F2, F1 y F3. Y ahora decíamos que por estar en un cuadro inclinado, pues F4 y F5, lógicamente, por ejemplo, la sombra de este punto es este, la de este es este, entonces aquí tenemos F5. Esta es la fuga de los rayos, la más importante, y tenemos que la fuga de los rayos debe estar alineada con F4 y F3 porque en realidad este plano contiene a su recta del horizonte aquí. Y luego había otro tipo de líneas, por ejemplo, cuando había un interior ahí, aquí hacemos un interior como este, que necesariamente, como esta sombra está
sobre el interior de esta cara, pues necesariamente esta línea tenía que estar su fuga sobre F1, que era esto, F1, F3. Si es paralela a ella, pues también pues la fuga está en el infinito, que era el caso de esta línea. La línea esta pues tenía la fuga siempre por estar en ese plano en F6, o sea, en un plano paralelo a este. Bueno, y luego teníamos F7, que eran las que estaban aquí en el interior, o sea, la sombra de esto sobre este plano, que necesariamente como está en este plano y este plano está formado por esta fuga y esta, pues F7 está sobre la línea del horizonte de ese plano. Bueno, con lo cual así se explicaría pues que tenga F7, F6 y F5, que es esto. Y tenemos que F7 que queda por ahí, F6 que queda por aquí, bueno, F7 queda alineado en esto, F6 que queda aquí, y F5 y F4, que son las tres direcciones de las sombras para los prismas, en el caso este. Mientras que luego tenemos ya el rayo, que es un caso aparte, que es lo que define en realidad las sombras sobre los tres planos. Bueno, por último, aunque ya no depende ahora, ya no tiene que ver con esto, podríamos diferenciar, tiene más luz aquí que aquí, entonces podríamos dar tonos deberían ser muy finos, con muy poca luz sobre, por ejemplo, estos planos. Pero, insisto, ya es como esto. No es como esto, que es la zona de sombra. Lo digo para diferenciarlo de que en realidad esto tiene más luz que esto, ¿no? Esto bastante más oscuro, porque ahí sí que llega la sombra. Pero podríamos dar así tonos medios. Por ejemplo, esto tiene más luz que esto, pues podríamos dar, si tuviéramos uno más que no fuera tan oscuro como este, ¿no? Como aquí también esto tendrá más oscuridad que esto, etc. Bueno, pues esa es la perspectiva de 7 puntos.